Bienvenidos, mis compañeras y yo les vamos a hablar sobre la sustitución de empleadores en Colombia, cómo está regulado, sus efectos y cómo lo interpreta la jurisprudencia. Definición legal. El artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo dice: se entiende por sustitución de empleadores todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. En otras palabras, hay sustitución cuando el que cambia es el empleador, pero sigue siendo la misma empresa. No basta con que simplemente sea un cambio administrativo, debe mantenerse la misma identidad del establecimiento. En el artículo 69 se establece la responsabilidad entre empleadores. 1. El antiguo y el nuevo empleador responden solidariamente de las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles al antiguo empleador. 2. El nuevo empleador responde de las obligaciones que surjan con posterioridad a la sustitución. 3. Si el antiguo empleador llega a convenir o pagar con uno o varios trabajadores obligaciones anteriores, ese pago solo tendrá efecto entre el nuevo empleador si el trabajador lo consintió expresamente o si se trata de una liquidación definitiva de prestaciones sociales. Hay solidaridad por las obligaciones exigibles en el momento del cambio y el nuevo empleador solo responde por lo que nazca después. Si el nuevo paga, puede repetir contra el antiguo. Estipulaciones entre los empleadores. El artículo 70 dice que el antiguo y el nuevo empleador pueden acordar modificaciones en sus relaciones y en sus obligaciones siempre que no se menoscabe el derecho del trabajador. Cualquier estipulación en perjuicio del trabajador será inaplicable. Esto quiere decir que los empleadores no pueden hacer nada que afecte negativamente a los trabajadores. Jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia ha señalado 3 requisitos para que exista la sustitución. Primero, que sea un cambio de empleador. Segundo, que exista una continuidad e identidad en el trabajo. Tercero, que exista una continuidad en la prestación de servicios. Además, el Consejo y la Corte Constitucional también han dicho que estas sustituciones patronales buscan proteger a los trabajadores y evitar que los empleadores evadan sus responsabilidades. Requisitos prácticos. Primer requisito, el cambio del empleador. Esto se da cuando la titularidad de un negocio pasa de una persona jurídica o natural a otra. Ejemplo, en una venta, fusión o cesión de contratos. Segundo requisito, la identidad del establecimiento. Esto significa que el giro del negocio se mantiene y si la actividad cambia, no hay sustitución. Tercer requisito, la continuidad material del servicio, es decir, que el trabajador siga prestando el mismo servicio en el mismo lugar o en la misma actividad. Si se cumplen estos 3 requisitos, estamos frente a una sustitución de empleadores. Un ejemplo práctico de la sustitución de empleadores sería que el dueño de una panadería la venda a otra persona. La panadería sigue teniendo el mismo local, sigue haciendo los mismos productos y emplea a las mismas personas. El trabajador sigue trabajando en el mismo lugar y haciendo lo mismo. El antiguo empleador era el que era dueño de la panadería y después la vendió. Y el nuevo empleador
es el que compró la panadería y sigue haciendo lo mismo. Efectos y recomendaciones. Los efectos serían que los derechos laborales se mantienen, el trabajador no pierde la antigüedad y existe solidaridad ante las deudas anteriores. Recomendaciones para los trabajadores. La conservación de los contratos, los comprobantes de pago y pedir constancia del cambio de empleador. Recomendaciones para los empleadores. Revisar los pasivos antes de comprar y dejar normas claves sobre las responsabilidades. Hoy veremos un caso ficticio sobre la sustitución de empleadores en Colombia, una historia educativa que muestra cómo funciona la defensa en juicio. Juan es un panadero en la tradicional panadería El Trigo. Un día el dueño, don Pedro, vende el negocio. La nueva dueña, la señora Rosa, se hace cargo. Entonces Juan reclama salarios y prestaciones que aún no le han pagado. En este punto surge la pregunta: ¿hubo una sustitución de empleador? El artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo nos da la respuesta. El caso llega a un juez en la audiencia. Escuchamos a Juan, a la señora Rosa y al abogado defensor. Todos exponen sus argumentos. El abogado de la defensa explica que no existe identidad del establecimiento. Antes era una panadería pequeña, ahora es un centro de producción industrial. El giro del negocio cambió. También señala que no hubo continuidad material del servicio. Juan ya no realizaba las mismas labores en la nueva empresa, el vínculo entre sus funciones y la nueva operación no se mantuvo. En el interrogatorio, el abogado pregunta a Juan: ¿recibió pago de Nueva Trigo? Después de la venta, Juan responde no. Sus pagos seguían llegando a nombre de don Pedro, hasta la liquidación final. Luego se presentan documentos, el contrato de compraventa, las nóminas con distintas razones sociales y certificaciones de proveedores. Todo esto refuerza la posición de la defensa. En su alegato final, el abogado concluye: no hay identidad del establecimiento ni continuidad material del servicio. Por eso pide negar la existencia de sustitución del empleador. En este caso ficticio nos deja varias enseñanzas. Siempre guarda tus contratos, conserva los recibos de nómina y busca asesoría legal cuando tengas dudas. En un juicio, las pruebas más importantes son los documentos, los contratos, las nóminas, los recibos de pago, las cartas de compra y venta o cesión. También son clave los testimonios de empleados, proveedores o clientes que demuestren la continuidad. Se pueden usar pruebas periciales o auditorias para mostrar la continuidad del vínculo económico o del servicio. En todo caso, lo más importante es la realidad de los hechos. Los jueces valoran si la actividad realmente se mantuvo. En resumen, la sustitución de empleadores está regulada en los artículos 69, 67 y 70 del Código Sustantivo del Trabajo. Sus efectos principales son la solidaridad entre los empleadores y la protección de los derechos del trabajador. La prueba se basa en los documentos, testigos y realidades fácticas. Gracias por ver este video, chaito.